Vamos a comenzar viendo exactamente cuál sería la noción de las soft skills, porque se trata de un término polisémico. Oiremos hablar de soft skills referidas al mundo laboral, también referidas al mundo educativo, como es el caso, e incluso a otros ámbitos, como es, por ejemplo, el caso de la gobernanza, es decir, de la gestión de lo público. Bien, lo cito por indicar al menos tres ejemplos de campos de desarrollo donde vamos a encontrar citadas las soft skills. Para ubicar correctamente las soft skills dentro del panorama educativo, me gustaría comenzar por esta propuesta de despliegue de un mapa metodológico en un centro. Por un lado, he puesto las tres principales metodologías inductivas, como son el trabajo por proyectos. Yo creo que todo el mundo conoce en qué consiste esta metodología, pero bueno, por resumir, fundamentalmente se trataría de la creación de un determinado producto, generalmente un producto físico o digital, pero tangible, que es el leitmotiv, que es, vamos a llamarlo también, el cebo, a partir del cual el alumno aprende ese conjunto de conocimientos, habilidades, etcétera, para poder construir dicho producto final. El PBL, el Problem Based Learning, el aprendizaje basado en problemas, por su parte formula una propuesta de resolución de un determinado escenario de trabajo o de una determinada pregunta. Por ejemplo, es un PBL porque en una determinada zona de una región de pronto hay una proliferación de mosquitos y cuál sería la forma adecuada de afrontar dicho problema. Los PBL casi siempre replican situaciones problemáticas que se podrían reproducir, dar en la realidad. Por tanto, aquí el PBL lo que pretende es que el alumno analice un determinado tema, conjunto de temas, habilidades, etcétera, para poder dar una respuesta. El primer paso es saber qué necesitaríamos saber, qué necesitaríamos conocer. En el ejemplo que he citado, por qué pueden proliferar los mosquitos, qué condiciones tanto climáticas como de relieve, humedad, etcétera, precisan, cuál es el ciclo reproductivo de los mosquitos, qué tipo de formas de combate hay, qué ventajas y desventajas tienen cada una de ellas, la solución química, la biológica, etcétera. Y a partir de la provisión de los conocimientos de estas preguntas intermedias, el alumno puede sustanciar su respuesta ante ese escenario o esa gran pregunta. Un proyecto de comprensión es en parte similar al PBL, pero contiene una dosis de creatividad mayor. Contiene un elemento, como ha sido tantas veces definido, de puesta de lo conocido en un horizonte de lo salvaje. Tornar, volver, salvaje, aquello conocido. Por ejemplo, ¿cómo sería la Tierra, nuestro planeta, si en lugar de ser aproximadamente una esfera, fuera un cubo? ¿En qué cambiaría? Desde el punto de vista de las estaciones, del clima, incluso de los amaneceres, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues esos serían ejemplos de estas tres metodologías. Dejo un poco aparte el aprendizaje rizomático, que, bueno, en parte, por dar alguna aproximación, sería un trabajo por proyectos hecho por varios grupos de alumnos en paralelo, pero cada uno adoptando una perspectiva distinta, con un determinado formato. Por ejemplo, todos estudian la Edad Media, pero uno va a hacer un cómic sobre un asalto al castillo, otro una pequeña película o documental sobre el Cantar del Mío Cid y ver en qué medida ahí aparecen los términos medievales,
otro sobre la peste negra, etc. Y el de la peste negra va a ser una infografía, otro va a hacer un podcast sobre algún otro tema. Se trataría de una raíz común, pero que tiene sus pequeños núcleos de raíz. Eso es un rizoma en términos de las ciencias naturales, ¿no? Cada uno de los grupos tiene que comunicarse entre sí, tener información compartida, pero al mismo tiempo cada uno especializándose con aquellas fortalezas, con aquellos campos que a cada uno se le dan mejor. Bien, en un segundo color he puesto el trabajo cooperativo, las herramientas para aprender a pensar o Thinking Based Learning, compara y contrasta, por ejemplo, así como el Flip Classroom. Para mí el Flip Classroom cooperativo o estas herramientas no son en sí mismo una metodología, sino sería más bien lo que nos permite trabajar en las cuatro metodologías inductivas, es decir, trabajamos de forma cooperativa en PBLs, en proyectos de comprensión, trabajo por proyectos, o empleamos Flip Classroom para obtener tiempo de clase para poderlo dedicar a trabajo por proyectos, etc. Bien, esa sería, por tanto, la primera esfera de este despliegue metodológico. En segundo lugar, obviamente tendríamos que tener en cuenta los principios neurocognitivos. Por ejemplo, el tiempo de atención útil, ¿no? Todas esas enseñanzas que nos ha brindado la neurociencia en los últimos, no más allá de 8 o 10 años, gracias a que hoy en día se puede monitorizar la actividad cerebral y bueno, llegar a conclusiones realmente científicas, evidencias científicas sobre el aprendizaje. Por ejemplo, como decía, ¿cuál es el tiempo de atención útil? Que de media, ya sé que las medias siempre ocultan una gran pluralidad de situaciones, para un alumno de sexto primaria es 8 minutos y 15 para un alumno de cuarto de la ESO. Luego, explicaciones más largas de 15 minutos no son bien aprovechadas. Esa es la noción de tiempo de atención útil. Habría muchos otros principios de la neurociencia. En nuestro campus hemos desarrollado un curso específico de neurociencia. Bueno, por ejemplo, que el ejercicio genera neurotrofinas es otro de los principios, ¿no? Bien, en cualquier caso tendríamos que tener en cuenta los docentes estos principios, estas aportaciones de las neurociencias. Y aquí es donde sitúo las soft skills. Vamos a decirlo ya claramente y sin ambajes. Poner a los alumnos a trabajar por proyectos, a trabajar cooperativo, trabajar proyectos de comprensión, es una operación destinada casi ineludiblemente al fracaso. ¿Por qué? Por una cuestión de voluntad, por una cuestión de que el alumno prefiera trabajar con fórmulas más sencillas, más personales, etc. No, simplemente porque trabajar cooperativo implica movilizar algunas actividades cognitivas superiores, como es, por ejemplo, la de evaluar, la de, por ejemplo, enseñar a otro, etc. Estas habilidades superiores cognitivas no se adquieren de forma directa. Por tanto, en el planteamiento que sugerimos en este curso de Soft Skills, vamos a referirnos a la Soft Skills para hablar de esas bases, esos cimientos, esos mimbres con los que uno puede construir ese cesto de las habilidades cognitivas superiores, podemos decir en términos también metodológicos, esa provisión de herramientas con las que uno sí puede trabajar bien cooperativo o con las que uno sí puede trabajar bien por proyectos. Pondré un ejemplo anticipándome. Si un alumno no es capaz de secuenciar una tarea en pasos intermedios, incluso también graduarlos en el tiempo, no solo ver el orden, sino también pues la enjundia, la cantidad de trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Si no es capaz de repartir bien tareas entre 4 miembros de un mismo equipo de trabajo, obviamente va a ser muy difícil que nunca trabaje bien por proyectos. Pero claro, estas habilidades, que a veces alegremente las presuponemos en los alumnos, tienen que estar aseguradas, tienen que estar consolidadas previamente. Es decir, no propongo aquí que se demore el trabajo por proyectos, PBL, etcétera, hasta que ya los alumnos
no sean capaces de esta misma habilidad que he dicho, repartir bien, eficientemente el trabajo. No estoy diciendo que haya que demorar la puesta en práctica de proyectos de trabajo, pero sí que tenemos que también trabajar en estas habilidades blandas para que sea posible que el alumno trabaje por proyectos. Voy a poner un ejemplo que quizá no sea muy académico, no sea, puede que hasta ni muy serio siquiera, pero bueno, si funciona, bienvenido sea. Supongamos por un momento que yo soy un entrenador de un deporte, de baloncesto. Yo no puedo pretender que los alumnos aprendan a jugar bien baloncesto, los miembros del equipo aprendan a jugar bien baloncesto, yendo cada lunes, miércoles y viernes y haciéndoles que jueguen un partido. Porque no, carecen de lo básico, carecen de la técnica, no sabrán botar bien, pasar bien, no sabrán lanzar a canasta bien. Entonces, claro, como entrenador, lo que tendré que hacer es un día coger a un alumno, a un jugador, ponerle con un balón a 1 metro de una pared, en donde haya dibujado un círculo y decir, mira, tienes que lanzar 20 veces dando a este círculo, haciendo este gesto con la muñeca, el brazo así, ¿no? Un poquito más arriba el codo, etc. Ahora bien, también diré lo contrario. Si yo quiero formar buenos jugadores de baloncesto, no me podré contentar con este entrenamiento de salón, de tirar 20 veces el balón sin ninguna oposición, en condiciones no reales, a esa pared. Tendré de vez en cuando que también hacer partidos. Esto es un poco lo que propongo con este despliegue conceptual de las soft skills. Es decir, por supuesto, no pedir al alumno aquello para lo que todavía no está capacitado. No pedirle trabajar cooperativo, proyectos, etcétera, cuando no está capacitado. Pero paulatinamente irle capacitando e irlo aplicando. Ese entrenamiento de la pared no servirá de nada si al mismo tiempo no lo practicamos en condiciones reales. Este es el equilibrio que tenemos que buscar en el desarrollo de las soft skills, piezas clave de las metodologías inductivas y, como vamos a ver en determinados momentos de este mismo curso, piezas claves, exigencias también, por tanto, claves en el mundo laboral, en el mundo académico universitario e incluso podríamos decir en el ámbito personal e intrapersonal. Por terminar este esquema del despliegue de la implementación metodológica, obviamente tendríamos que tener una capa de evaluación que sea coherente, compatible con esta metodología. Es decir, si trabajo por proyectos, cooperativo, proyectos de comprensión, etcétera, y luego sigo evaluando con base a un examen que no tiene en cuenta lo visto en trabajo por proyectos, etcétera, obviamente el alumno pronto se acomodará y pensará que la hora de trabajo por proyectos es la hora del recreo, la hora de pasárselo muy bien porque apenas si tiene consecuencias. Por tanto, la evaluación, el modelo de evaluación por portfolio, etcétera, como también desarrollamos en algunos de los otros cursos de este campus, tiene que solidificar el resto de nuestra pretensión. Tiene que haber una evaluación coherente con nuestra metodología. Bien, esto desarrollado en el tiempo podría dar lugar a esquemas como este, ¿no? No digo que este sea el único desarrollo metodológico posible, es un ejemplo. Aprendizaje basado en problemas a partir de primaria, trabajo por proyectos desde 3 años, desde infantil, lo mismo que rutinas de pensamiento, hasta cuarto, porque estas rutinas de pensamiento o herramientas TBL o faros cognitivos, quizá llega un momento en donde ya no son necesarias, ya no es un recurso con el que tengamos que sistemáticamente jugar, el que sabía, que sé, cómo lo he aprendido, por poner algún ejemplo. Paletas de inteligencias múltiples, también infantil y primaria, ABN, proyecto basado en números, en matemáticas, hasta segundo de primaria, porque sí, porque luego ya el alumno
conoce bien la idea de algoritmos personalizables y por tanto no necesita otras guías, lo mismo que la lectoescritura constructivista. Bien, pues este sería entonces una primera aproximación a qué lugar ocupa en el entramado metodológico las soft skills.